Continuamos ya estamos en estudio, le agradecemos mucho por haber venido al doctor Fausto Alvarado, exministro de Justicia. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, acá estamos. Bueno, ha generado diversas reacciones y queremos saber la suya. Este asunto de la decisión institucional del Tribunal Constitucional de retirar a su presidente de este consejo para la reforma del sistema judicial o de justicia del país. Mira, este mismo tema lo tuvimos cuando hicimos el Seriajus, donde se juntó todos los organismos administradores de justicia, porque nosotros no tenemos un solo organismo, tenemos un sistema que la Constitución ha reconocido como organismos autónomos. Entonces, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público. Entonces, se logró que las autoridades máximas de cada uno de ellos formara parte del Seriajus. Los fines del Seriajus son distintos a los que hoy día están marcados. Hoy día no podemos hablar de reforma en estricto sentido, sino de algunas modificaciones en todo el sistema. En Seriajus lo que se hizo fue un plan nacional de reforma integral de la Administración de Justicia, porque lo que afecta a uno de esos organismos también afecta a los demás. Claro, porque es un sistema. Entonces eso tenía que tener una planificación, porque cuando hablamos de reforma estamos hablando de una nueva forma de administrar justicia. Y lo importante, aquí no lo vemos. Lamentablemente, reconozco la buena intención que puede tener el gobierno con hacerlo, con la propuesta. Pero lo que importa es la calidad de las resoluciones que emite el Poder Judicial, que es, y todo el resto de organismos. Entonces, ya, pero lo que usted nos está diciendo es que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia no está viendo una reforma, sino está viendo modificaciones. Sí, esa es una hipérbole que se ha hecho y eso está claro. Perfecto. Sino que hay que seguirle llamando reforma. Y en esta circunstancia, ¿estaría bien o está mal? Le voy a explicar. Porque pueden derivarse algunas acciones que tengan que llegar al Poder Judicial, porque cada uno reclama su autonomía. Recordemos que en aquella oportunidad el Poder Judicial reclamaba su autonomía y hasta incluso que las normas debían darse a partir del Poder Judicial. Entonces, lo que se hizo fue que solo en el caso del Tribunal Constitucional no fuera un miembro del Tribunal Constitucional quien lo representara en el Seriajus, sino fuera una persona externa. De tal manera que si llegara alguna de las acciones al Tribunal Constitucional no fuese juez y parte. Así es. Entonces creo que de este tema debieron haberse dado cuenta mucho antes, ¿no? Pero bueno, están tratando, lo ha tenido que corregir el mismo tribunal que desde un comienzo debió haber planteado. Entonces estamos diciendo que para usted está bien que el Tribunal Constitucional sea parte de esta comisión y vea esto desde una perspectiva autónoma. Ahora, hay otra discrepancia que tengo. La participación de estos organismos puede ser en la planificación, pero darle atribuciones como nombramientos y eventualmente también una injerencia en la normatividad, eso dificulta y puede comprometer las propias competencias que tienen. Es decir, me dejo entender, es decir, cada uno estaría más allá de las competencias que la Constitución y su ley orgánica le da. Pero si eso es válido para el Tribunal Constitucional, tendría que ser válido para todas las demás instituciones. Bueno, no tanto, porque pero que si toman una decisión que luego tengo que impugnar por vía, qué sé yo, judicial o administrativa, a través de un amparo, a través de una vía contenciosa administrativa en el Poder Judicial, no estamos hablando igual de una violentación a la autonomía de esta institución, igual que lo que apela el tribunal. Claro, si estiramos esto, cualquier cosa también roza con la autonomía. Pero en el caso del tribunal era mayor, porque en ese momento hay que ver la coyuntura, habían oposiciones. O sea, una reforma, quienes se han anquilosado en una forma de administrar justicia o lo que fuera, y uno quiere hacer una reforma, es lógico que van a defender lo anterior. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el ministro? El ministro no ha estado para nada de acuerdo, el ministro de Justicia no ha estado para nada de acuerdo y ha dicho que está muy mal que haya pasado esto después de unos meses de haberse conformado la comisión. Vamos a una pausa, regresamos.
7 de la mañana estamos con el doctor Alvarado, Fausto Alvarado, exministro de Justicia, hablando sobre este tema del Tribunal Constitucional que ya no participará en la Comisión de la Reforma de Justicia que está liderando el presidente Martín Vizcarra. Y ante esto, el ministro de Justicia se pronunció y dijo que no estaba de acuerdo en realidad en los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Justicia para eximirse en participar de este consejo. Bueno, esa es la postura del ministro. Es obvio que tiene que defender la propuesta y la vía que han señalado. Ajá. Yo no lo vería de otra manera en el caso del ministro. Pero lo que tiene que dar lugar a esto, porque vamos a pensar para adelante, es que hay que replantear lo que se está proponiendo. Cuando esto vaya al Congreso, va a ser un verdadero pandemonio. Como le digo, es tal el sistema, y son como 7 instituciones que tienen autonomía constitucional, que todas van a reclamar sus propias competencias. Entonces, el tema está siendo llevado a un grupo que, si bien es cierto, tiene las personalidades más importantes, me refiero en tema de autoridad pública, los están poniendo en una situación donde el resultado de ello va a tener incidencia en sus propias instituciones, que creo que es lo que ha resguardado los 7 vocales del tribunal. Y veámoslo, ese intento fallido de hace poco está para encontrar los miembros y la fórmula no ha sido la más adecuada. Ajá. ¿En qué hemos fallado? En que creo que, en primer lugar, lo que debió hacerse es mejorar lo que había. Okay. Y entonces eso tenía que ver con la etiología de los nombramientos. Es decir, cómo eran nombrados. Eran articulaciones, elecciones, no era un tema en donde se pudiera ver el perfil mismo. Y eso, como les digo, ha sido mi posición, no es la mejor, pero sí los nombramientos que ha hecho el Congreso, con todas sus deficiencias, que está reflejado en los del Tribunal Constitucional, han hecho funcionar adecuadamente. Esto de, o sea, vamos a decirlo, la llamada desde la sociedad civil, se presta justamente a que se incorporen a un organismo de la dimensión del Consejo Nacional de la Magistratura, o en este caso, lo que la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Personajes que no habían hecho, ni tenían el reconocimiento, ni la legitimidad para poder realizar esta función. Indudablemente sí, los representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, no le niego en absoluto ni le menoscabo la capacidad. Pero esto de elegirlos desde afuera sí tiene sus problemas, porque no se debate como es cuando se nombra. ¿Pero qué es lo que se tendría que hacer entonces para tener...? Ha sido un tema de personas, no es un tema de institucional. El Consejo Nacional de la Magistratura fue una fórmula que se ha hecho para que los nombramientos no dependan, llámale, de una cosa que no uso mucho, del poder político, el poder de turno, sino que dependa de todo el conjunto de la sociedad. Pero nosotros estamos en una república que es representativa. El Congreso, ¿no? Y entonces, en el Congreso se ventila de mejor manera y abiertamente. Entonces, muchos de los personajes que llegaron no hubieran llegado nunca. Entonces, había que mejorar la forma de nombramiento. Ahora estamos sobre el caballo en el tema de la reforma judicial, que ya va a tener ocasión, porque ahora en octubre va a ser un aniversario del famoso referendo que hemos tenido a propósito de que el presidente Vizcarra levantó el tema de la bandera de la reforma judicial. Y bueno, y ahora el primer paso no podemos dar, que es este asunto en la articulación del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional, para que a partir de ahí empiece, por supuesto, todos los cambios que uno espera, ¿no? Porque justamente hay una metodología no es adecuada, que ya la desarrollamos con el SENIAJUS. Lo que tiene que hacer esta comisión creada es hacer el plan, porque aquí hay que modificar niveles constitucionales, niveles legales, y también los códigos y los instrumentos jurídicos que le sirven a los jueces para administrar justicia.
que tiene que ver inclusive hasta con la arquitectura en que la hace. Vemos como, por ejemplo, el Código Procesal Penal es un ejemplo de ello. Vemos hoy día salas con todos los aparatos audiovisuales, los jueces bien instalados. Ahora lo que puedo no criticar, porque el entusiasmo por llevar adelante las cosas nos puede llegar a precipitarlos. En el caso del Código Procesal Penal se ha adelantado un poco los plazos. En Chile ha demorado 20 años. Y hoy día muchos se jactan de la administración de justicia que tienen. Más sólida, ¿no? ¿No? Más institucional. Pero es que ese tema también para nosotros debía demorar, porque hay una adecuación nueva por completo. E ideológicamente, los jueces que antes eran quienes investigaban y resolvían, me refiero en una sola unidad esta, hoy día no lo son. Ahora tienen que pararse en el medio. Sí, claro. Y eso significa que todos los que están ahora vienen de una época y una instrucción universitaria. Diferente. El juez instructor. El juez instructor. Claro. Y en el caso de la Fiscalía, también la Fiscalía previamente debía tener todos los elementos suficientes de recursos económicos, físicos, y también el material humano. Los peritos, ¿no? Y el material humano. Y también hay un cambio sustancial ahí, porque hasta el código anterior, por supuesto, la investigación la hacía la policía, ¿no? Claro. Y teníamos que esperar el famoso atestado policial, y la policía definía en función de sus detectives y de sus investigadores cuánto más y cuánto poder. Y el fiscal era más o menos como alguien que decía, oye, hermanito, ya puedes traerme el atestado y a ver si acuso, ¿no? Oye, eso ha cambiado, él es el actor principal en la carga de la prueba, ¿no? Yo nunca pensé que iba a tener, porque yo lo hacía con toda la vocación, tanta oposición política de parte del Poder Judicial, porque justamente se perdía esa competencia que tenían los jueces. Y del lado del Ministerio del Interior, porque la policía era más fácil convencer al ministro para que se oponga. Y bueno, dicho sea de paso, en un momento uno puso su cargo y dijo, me voy, o sale el código, y si yo me voy con 11 que tengo en el Congreso. No, el FIM tenía 11 parlamentarios y le daba la solidez. Ahora, si no hemos avanzado como debíamos en la reforma judicial, respecto al tema famoso de la reforma política en la que hoy estamos también, ¿qué le parece? ¿Cómo ve a futuro este tema entre el Ejecutivo y el Legislativo? O en presente, porque bueno, ya se está dando, ¿no? Le daríamos lo mismo, es decir, no estamos frente a una reforma. Estamos frente a modificaciones, sobre todo de la forma en que se llega al poder, que es a través de los partidos y los procesos electorales. Pero hablar de una reforma política tendríamos que empezar hasta del suelo. Es decir, la organización territorial de nosotros responde a lo de hace 200 y un poco más de años. Hoy día podemos ir a otro tipo de organización política. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero es cómo dividimos políticamente para poder dividir el poder. Y tenemos que, en una cuenca, tenemos 2 o 3 provincias. Y entonces tenemos 2 o 3 autoridades. Miren, la única provincia que tiene todas las alturas en el Perú es Huaral. Y fue una auténtica reforma que se hizo en el año 1976, donde se creó en base al divorcium aquarium de las cuencas. Entonces, mira la dimensión de lo que tendría hablar de reforma política. Ahora, en el caso, lo que tenemos, y lo dije hace poco, hace un rato, somos una república porque somos representativos. Y esa construcción está hecha en función de los partidos. Son partes de la diferente manera de ver la sociedad. Pero el debate actual en estas modificaciones que tienen que ver con forma de escribir, variaciones de adherencias a militancia, formas de cancelación, elecciones primarias, asuntos de alternancia, ¿Quieres que te diga algo? Sí. Es como estar metiendo candela en pequeñas cosas, pero que va a polarizar. Y que eso tiene un reflejo político en la imagen del gobierno. Y que no resuelve. Pero que resuelva el tema, que resuelva la forma como el poder está organizado. Y la representación de la gente. Y la representación de la gente, tendríamos que ir a cosas más profundas. Por lo menos una de las profundas que había era la generación de la otra Cámara, la Cámara de Senadores, porque somos una república unitaria y necesitamos un Congreso que también vea de manera global los problemas peruanos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Así
sido Fausto Alvarado, ex ministro de Justicia, ante estos temas de reforma que, como bien usted lo ha señalado, más se acercan a hacer modificaciones, ¿no? Muchísimas gracias. No se puede llamar reforma a lo que es una variación o una modificación en las normas. Ese marco. Correcto.